hacia abajo, cuando lo lleva a una colina, según dice la palabra, llevar no significa que él controlaba a Jesucristo, sino simplemente que era parte del proceso que el Señor como ser humano iba a pasar en la tierra para así darnos la victoria a todos nosotros en Cristo Jesús. Entonces podemos ver varios eventos donde dice que el enemigo venía, se acercaba y lo tentaba. Entonces, y él mismo le citaba la escritura bíblica. Y cuando el enemigo le citaba la escritura bíblica, el mismo Señor venía y le contradecía. Fíjese bien. Veamos, por ejemplo, lo que dice Mateo 4, cuando fue llevado al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos que el proceso de la vida del Señor Jesucristo fue como cualquier ser humano, con la diferencia que él venía del cielo, pero pasó por el proceso de las pruebas, de las tribulaciones y de las tentaciones, de manera que el mismo Espíritu en letra mayúscula dice que fue y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Y ahí iba a sufrir una tentación del enemigo. Ahora sigamos adelante y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto fue otro de los eventos y procesos que pasó el Señor Jesucristo para poder salvarlo a usted y a mí, para poder que la gloria de Dios estuviera sobre él, para llevar a cabo la remisión de nuestros pecados y por lo tanto para estar preparado para aquella cruenta cruz. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este es uno de los primeros eventos en los cuales aparece la imagen del enemigo tentando al Señor Jesucristo a través del elemento que se llama comida. Y luego porque él había estado en ayuno. Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario pues que entendamos que el Señor contrarresta la tentación con la misma palabra de poder de Dios, porque el elemento pan o sustento de comida va hacia nosotros en el aspecto que somos seres humanos y estamos nosotros viviendo bajo la gracia de Dios, y Él nos sustenta por su Espíritu, pero también nos sustenta a través de la comida. Y este es el proceso que el Señor está pasando en ese evento de haber estado 40 días sin comer, y entonces el diablo manipulador, chantajista y abusivo y aprovechado y oportunista viene y le ofrece pan para que entonces el proceso de lo cual el Señor Jesucristo había venido a la tierra para salvar a la humanidad se hubiera hecho trizas. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo, siendo humano, si hubiese obedecido a la voz de la serpiente como Eva, entonces se hubiera cortado el proceso de la salvación y entonces el enemigo hubiera pasado a ser con el enemigo como Eva, que fue y se alió con el enemigo. Pero en este caso el diablo astuto, por eso sabía dónde estaban las debilidades en ese momento de humanidad del Señor Jesucristo y le ofrece pan. Si todo lo que tiene la tierra es de Dios, el pan, todo lo que usted mira que comemos, que nace de la tierra, viene de Dios. Le está ofreciendo el enemigo las cosas que son de Dios, que no son de Él. Pero claro está que Él buscaba la oportunidad para ver cómo enredaba al enemigo, cómo el enemigo enredaba a Cristo, para así que Cristo cayera en la garra de Él como cayó
Eva. Así pues, continuemos mirando que entonces el hombre vive por la palabra de Dios, porque el Espíritu sustenta al cuerpo y es el elemento clave del cual el enemigo sabe que si la iglesia se levanta en poder y en gloria, entonces no va a poder contra ella. Es por eso pues que el enemigo le ofrece las cosas que se ven fáciles en la tierra de tomar, como se tomó el fruto del árbol prohibido. Así pues, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora viene otra tentación. Ahora resulta que el Señor se encuentra en las alturas del pináculo y vamos a ver cómo este individuo viene y lo reta. Entremos ahí a la palabra de vuelta. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora veamos lo que el enemigo le dice: échate abajo. Es claro que como un ser humano se echa de un pináculo, de seguro que se va a matar. Entonces, ahí miramos la astucia, la alevosía, la premeditación del enemigo y yendo tras Cristo, poniéndole tropiezos y trabas para ver si él cedía a la voluntad y capricho del enemigo y que él perdiera la oportunidad tanto de salvarnos a nosotros como la grandeza que es el Dios mismo en persona. Ahora mire cómo le contradice él en la palabra o lo refuta con la misma palabra que el mismo enemigo conoce. Dice: Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién es el Dios de Satanás? Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios formó al enemigo. Entonces no puede ser el enemigo mayor que Cristo, porque Cristo es el creador de todas las cosas, lo dice la palabra de Dios, y por lo tanto todas subsisten y por lo tanto lo obliga a cualquiera, como dice la palabra de Dios, que todas los días se doblará delante de Dios para ser doblada la rodilla en frente de Cristo Jesús. Dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se fija? Entonces, cualquier persona que diga que el enemigo es Dios, aquí lo refuta y lo contradice el Señor Jesucristo, porque le dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién es el Dios de Satanás? Es Cristo Jesús, porque Él es el creador. Así pues, otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez volvemos al mismo asunto, al mismo chantaje, porque todas las cosas creadas son de Dios y no hay nada que ningún ángel haya creado. Entonces, por lo tanto, cuando le dice que vaya al monte muy alto, y que allí le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces el enemigo demanda adoración, demanda que la gente se postre ante él, cuando él es un ángel, no es Dios. Y por lo tanto viene y le dice todavía: todas estas cosas te voy a dar si te postras y me adoras. ¿Cómo le va a dar lo creado que el mismo Señor Jesucristo creó? Entonces él toma de lo que no es de él para ofrecerle a otro. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás está obligado a adorar a Cristo y servirle a Cristo. Así, por lo tanto, todo se derrumba cuando personas vienen y hacen lo contrario y adoran los ángeles y adoran estatuas y adoran un sinnúmero de cosas, que la adoración solo pertenece a Cristo, la adoración solo pertenece a Él,
Por lo tanto, Dios el Padre le ha cedido todos los derechos al Hijo y el mismo Espíritu Santo también se los ha concedido. De manera tal que Cristo es el Creador y por lo tanto en el futuro del tiempo no lejano que pudiera ser, estamos en la recta final. Estos días son los últimos días en los cuales la iglesia estará aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo vendrá en breve y levantará su iglesia y se llevará a su pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Y que son nacidos de nuevo, por lo tanto son libres en Cristo Jesús, no son esclavos del enemigo, no le pertenecen a él. Y si alguien, por decir así, de llamadas personas cristianas se quedarán por su rebelión, pero no se quedarán porque Cristo los ha abandonado. Antes bien, el Señor Jesucristo llama a todos a venir a sus caminos, a venir a su verdad, a venir a recibir de Cristo Jesús la libertad y a venir a recibir el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Naciendo de nuevo, se puede ser hijo de Dios. ¿Cómo es esto? El proceso empieza, número 1, arrepentimiento de todos vuestros pecados. Número 2, dice la palabra que recibir enseñanza de la palabra para saber qué es lo que está siendo enseñado para la persona. Y número 3, ser bautizado en agua y ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces la naturaleza pecaminosa del ser humano viene a cambiar radicalmente de ser un esclavo